Buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de Aviario TV. Y hoy va a ser un vídeo corto pero interesante porque vamos a ver distintas variedades de canario que no nos deberían llamar la atención por su calidad, sino más bien por las curiosidades que ello conlleva. Ya sabéis que periódicamente hacemos vídeos en los que ponemos varias fotografías de canarios y intentamos hablar un poco de la historia, la intrahistoria que viene detrás de esa fotografía, un poco como excusa para hablar de algunos temas relacionados con el mundo de la ornitología. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es ver varias imágenes de canarios y vamos a empezar con una que seguramente sea muy icónica, que en su día hablamos mucho de ella porque fue una imagen que trajo mucha polémica en su día, que se debatió acerca de si eso era posible o acerca de si era un montaje. Y era una imagen que se captó en un campeonato nacional brasileño de un pájaro, de un canario que tenía dos características que en principio no se dan de la mano. Era un canario que tenía, como veis, esta imagen fue muy icónica, también fue muy icónica otras imágenes que se hicieron a posteriori que eran completamente falsas. En concreto había alguna, por ejemplo, que era un canario rojo mosaico donde se veía que la parte blanca normal de un canario rojo mosaico era completamente amarilla y se vio que fue un montaje porque precisamente publicada en una revista española estaba la foto original de ese pájaro, que era un rojo mosaico normal y corriente. Pero este caso concreto sí que trajo mucho más debate. De hecho, hicimos un vídeo que si queréis os lo pongo al final del enlace, hablando única y exclusivamente de este asunto, porque veíamos que era un canario en el cual se veían varias fotografías, no era una sola, y donde veíamos que había zonas de elección, por así decirlo, del mosaico que eran rojas y el resto eran amarillas. Esto en principio se consideraba que no era posible y es el debate un poco. ¿Realmente genéticamente es posible obtener esto? Genéticamente no, en el sentido de que, entre otras cosas, porque el hecho de que tengamos a día de hoy canarios con factor rojo implica que tenemos pájaros que tienen capacidad de asimilar pigmento, y eso quiere decir que no pueden elegir en qué partes asimilan el pigmento y en qué partes no. Con lo cual sí que podemos encontrar canarios mosaicos, eso sería completamente lógico, pero sí que no nos encontraríamos con canarios que tuvieran capacidad para asimilar pigmentación en unas zonas del cuerpo o asimilar otras. Sin embargo, quizá alguno habéis podido ver también otras fotografías de algún criadero, estas me las mandaron hace ya bastantes meses, en la cual se veían unos pájaros que parecían un poco con la bandera española, porque veíamos canarios y estas fotos sí que no eran trucadas, eran completamente reales. La otra podía ser más debatible para los que no hubieran asistido, pero estas desde luego eran reales, de un aviario, donde veíamos pájaros que tenían zonas del cuerpo pigmentadas de rojo, más bien un tono anaranjado, y zonas amarillas. Digo que genéticamente esto no se podía conseguir, pero sí que nos podemos encontrar fotos reales de este tipo de pájaros, porque a fin de cuentas lo que implica es que se ha pigmentado una serie de zonas, pero el resto de las plumas no las ha pigmentado. No tiene este pájaro la capacidad de transmitirlo genéticamente, pero sí que lo podemos ver físicamente. Y la prueba está en que un canario, por ejemplo, amarillo, le quitamos unas plumas o simplemente le pigmentamos en la muda, vemos que va a tener plumas que estén pigmentadas y plumas que no están pigmentadas. No va a mantener esta característica en el tiempo, pero sí que nos podemos encontrar pájaros con esta situación, lo cual es llamativo. No lo podemos heredar y sería una característica muy interesante para los criadores, prácticamente una revolución dentro de los canarios de color, pero sí que físicamente lo podemos ver en un pájaro, porque a fin de cuentas vemos que unas zonas se pigmentan y otras no tienen por qué ser pigmentadas. Porque al final es como todo. Por ejemplo, cuando vemos un canario completamente naranja en una fotografía, ese canario naranja puede venir de varias situaciones. Puede ser un canario amarillo que se haya pigmentado con colorantes de factor rojo, con lo cual vemos el tono amarillo pigmentado de naranja. Puede ser también un canario rojo que todo lo contrario, no haya tomado la pigmentación que debe recibir en todas las mudas para seguir siendo rojo, con lo cual acaba siendo un tono anaranjado, un rojo sin pigmentar. Los canarios rojos como tal no existen, sino lo que existe es canarios que tienen capacidad de asimilar esa pigmentación. Y por eso un canario rojo es rojo cuando lo alimentamos con pigmentante, y un canario amarillo nunca va a ser un canario rojo aunque lo alimentemos con pigmentante, como muchos tendrán una tonalidad anaranjada. O bien también podría ser un canario naranja de verlo de que procede de un cruce entre un canario rojo, un canario que tiene capacidad de asimilar esos pigmentos, y un canario amarillo, con lo cual ver esa situación también tenemos que ver que cuando vemos este tipo de fotografías muchas veces lo que vemos en la pigmentación roja no es una pigmentación roja como tal, sino que es una pigmentación anaranjada, y lo que vemos es que parte de ese plumaje los ha podido pigmentar. Si le arrancamos, por ejemplo, ciertas plumitas, esas no las va a pigmentar y las otras no. Luego también es cierto que influye el tono
Y eso los criadores de amarillo lo saben. Podemos tener 100 canarios amarillos, pero su tono de color no es el mismo. Hay amarillos que pueden tender a un dorado muy fuerte, otros amarillos que tienen menos tono, lo que muchas veces se hablaba ese amarillo de refracción que parecía un tono amarfilado, pues eso también hay que jugar con ello en estos casos. Con lo cual, esas fotografías que estamos viendo de un aviario español son reales, pero eso no quiere decir que esos pájaros sean genéticamente así, sino por cuestión nutricional, por cuestión de alimentación y por decisión un poco por parte del criador se han podido ver con esa coloración. Pero una vez realizada la muda completa en esa pluma, si se han pigmentado o si no se han pigmentado, obtendrían un tono uniforme. Y es que hay criadores que les gusta crear su propio pájaro, aunque esa creación no sea del todo estable, aunque sea una creación del todo efímera, pero podemos ver este tipo de situaciones jugando un poco con la alimentación. Otras situaciones donde podemos crear también nuestra variedad de pájaros, que son completamente legales o que me refiero que se pueden encontrar en los concursos, es por ejemplo incorporar una mutación de color en una variedad, y esto lo vemos en determinados, por ejemplo es muy habitual encontrarlo en razas de postura. La raza de postura ya sabéis que en principio no se considera importante el tema de color, se considera importante el tema de los rizos, de la forma, de este tipo de aspectos. Y entonces, por ejemplo, hay variedades donde los criadores pues juegan un poco, no solo ya criar y conseguir un canario de esa variedad muy seleccionado, muy bueno, sino incorporar, por ejemplo, una coloración. Lo hemos visto y aquí ponemos varias imágenes. Una raza clásica como el moña alemana, aquí es muy evidente porque básicamente el moña alemana es un canario de color con moña. Las formas son completamente las de un canario de color. Entonces, técnicamente en el moña alemana nos cabrían todos los colores que podemos encontrar en los canarios de color. Los clásicos son los que más abundan siempre, moñas alemanas en rojo, en blanco, en amarillo, en melánicos clásicos, pero no podemos encontrar, de hecho en los nacionales es fácil encontrarnos con moñas alemanas faeo, que tiene una coloración muy bonita, melánicos, por ejemplo, moñas alemanas con mutaciones, y puede ser un aliciente más para un criador no ya criar este tipo de raza, sino en concreto decidir criar, por ejemplo, el moña alemana en faeo o moña alemana en satiné, que desde luego crea mucha más identidad al aviario. Los criadores no solo disfrutan digamos seleccionando y obteniendo un pájaro que se ajuste mucho al estándar, sino creando un poco de identidad en su aviario, que cuando alguien vea un pájaro suyo lo identifique completamente con él, que eso de esta manera pues es más fácil y un poco también tiene ese juego divertido de incorporar una coloración a una raza, con lo que implica también que si tenemos por ejemplo moñas alemanas clásicos y de primera le vamos a incorporar canarios faeo, pues posiblemente durante unos años también obtengamos muchos pájaros intermedios que no nos valgan. Es un poco también divertido ver cómo se incorpora una mutación dentro de una variedad. O por ejemplo, esta fotografía que vemos aquí de un canario raza española que es jaspe. Yo, por ejemplo, en mi zona hay varios criadores de raza española que disfrutan y que tienen el raza española en jaspe. En general, pues evidentemente un raza española clásico, tipo de estos de coloración verde o de los amarillos, pueden acercarse mucho más al estándar, pero ya vemos canarios con estas características que pueden ser muy interesantes. Y por ejemplo, mutaciones como la jaspe, que está muy vinculada con la cría del color clásico, pues podemos tener ejemplares muy cercanos al estándar con pocas generaciones, y al final si disfrutamos criando esa raza y aparte disfrutamos criando esa coloración, pues también es bonito ver, ya digo, en los concursos, por ejemplo, en mi zona es habitual ver este tipo de razas españolas en jaspe, y creo que hay bastantes criadores que lo trabajan también. Y luego otras situaciones donde nos podemos encontrar influencias, no ya de color, sino de determinadas razas, no solo se hacen a modo experimental por puro disfrute, sino que a veces se hacen con unas intenciones muy concretas de mejorar características en el aviario. Yo siempre digo que, por ejemplo, si vemos un criador que cruza, yo que sé, un Gloster que tenga por ahí con un canario de color, posiblemente interpretemos que ese criador lo único que disfruta es criando, que no tiene idea de concursar con esos pájaros, porque va a obtener pájaros intermedios, pájaros que no tienen, por así decirlo, pedigrí. Y bueno, lo vemos un poco así. Es igual que el que cruza, por ejemplo, un canario lipocromo con un melánico, pues en principio no lo vemos mucha profesionalidad, por así decirlo. Pero sin embargo, cuando nos encontramos con un aviario profesional que recurre a este tipo de cruce, lo vemos por ejemplo en los canarios rojos mosaico, los grandes profesionales trabajaron por ejemplo con el canarios melánico, por ejemplo con la mutación opal. Ya hablamos de un trabajo que hizo el compañero de SB Animal, por ejemplo, incorporando el factor de la mutación opal en sus blancos y cómo se veía que cambiaba la coloración. Puede parecer un cruce que es un sacrilegio en un principio, y sabiendo que sacas muchos pájaros intermedios que no te van a valer, puede dar unos resultados interesantes. Lo que estamos viendo aquí es otro caso de eso, que son pájaros de un criador conocido, de canarios agata amarillo mosaico, el compañero Asier Batalla,
que de hecho tiene también canal de YouTube. No sé si actualmente publica, lleva un tiempo que publica bastante poco. Pero bueno, yo siempre he disfrutado viendo sus vídeos, el aviario Gaser Batalla, y bueno, estos pájaros que los publicó me parece que sería alguna red social, o bien en el Facebook, o bien en algún canal de estos, publicó unos pájaros que eran canarios ágatas de tipo clásico, con influencia del canario Gloster, ¿vale? Y se veían resultados de trabajo donde veíamos que, bueno, pues son pájaros que si nos dicen que es de Gloster, vemos que es como un canario de color que ha aumentado ese cuerpo, vemos que también buscan un poco con este tipo de cruce, por ejemplo, reducir el pico, que sea un poquito más pequeñito, ¿vale? Que ganar, digamos, algunas características en forma. También puede ser un experimento, por así decirlo, perjudicial, porque yo, por ejemplo, en su día también experimenté con los canarios Gloster, básicamente en mi caso, yo entiendo que en el caso de Asier lo hace con claras intenciones porque es un aviario, digamos, muy enfocado en este tipo de gama. Yo en mi caso lo hice pues básicamente con las intenciones de experimentar un poco qué resultados me daban ese tipo de pájaros, ¿no? Durante un tiempo tuve algún canario Gloster el hipocromo, un Gloster más parecido al del Standard.com, ¿vale? Lo trabajé pues cruzando, a veces que te sobraba algún pájaro, lo cruzabas y lo metía con algunas hembras de mis canarios amarillos mosaico. ¿Qué ganabas? Pues en varias generaciones. Yo, por ejemplo, saqué resultados, me parece que en tres generaciones. Luego ya, pues al final, lo típico, cuando haces experimentos con pocas parejas, pues al final la mayoría de las veces ese experimento acaba yéndose por el desagüe y los resultados pues acaban en la voladera. Que esa es otra cosa. Cuando nos atrevemos a hacer un experimento hay que hacerlo bien, intentar trabajar con los pájaros buenos en nuestros aviarios, teniendo las cosas muy claras y sobre todo trabajando muy a largo plazo. Pero bueno, en este caso yo lo hice más que nada por ver resultados. De hecho, publiqué varias fotografías en el blog que son bastante curiosas, donde vemos canarios donde hemos conseguido, digamos, una forma mucho más redondeada, a riesgo también de obtener muchos pájaros, que pasaba en mi caso, con un exceso de pluma, que acababan con problemas de quistes, etcétera, etcétera, ¿no? En todos los experimentos vamos a tener ese posible beneficio y luego también muchos resultados nefastos que hay que ir descartando. Pero bueno, es interesante también con este ejemplo ver cómo muchas veces un cruce que puede parecer un sacrilegio para muchos criadores, sin embargo, usado intencionadamente por un criador y sabiendo que es un trabajo a largo plazo, etcétera, etcétera, pues puede también tener resultados. Lo bueno en la canaricultura no es cerrarse y no decir esta variedad solo se trabaja en pureza y ya está RQR, porque al final el que tiene éxito, el que resulta rompedor es el que se ha atrevido a hacer este tipo de experimentos y al final, si como digo, si tiene constancia, puede acabar obteniendo buenos resultados. Y de eso también salen, y eso lo vemos en razas de postura, muchas razas de postura diferentes, a través de cruces que en principio eran un poco raros y al final con selección vas obteniendo lo que vas queriendo. Son distintos ejemplos de lo que estamos viendo. Y luego me apetecía poner ya para rematar el vídeo unas imágenes de un pájaro que este sí que podemos hablar. En este caso es un canario de una... Vemos dos canarios de una calidad muy buena, de una variedad que es poco habitual, la mutación a la gris en fondo rojo, que a mí me parecen canarios espectaculares y que, como digo, los vemos pocas veces, un canario bastante difícil de trabajar y seleccionar. Bueno, el caso curioso que quería enfocaros es que si veis las dos imágenes, hay uno de los pájaros que está con las alas sin pigmentar, y otro de los pájaros que tienen las alas pigmentadas. Los dos desde luego tienen encanto, al final son la misma variedad, lo único que se han trabajado de distinta manera. El sin pigmentar pues no se han pigmentado las alas desde pequeñito en el nido y en el otro sí se han pigmentado. ¿Qué me parecía interesante hablar de este caso? Pues que, por ejemplo, a día de hoy tenemos normativas en Europa y lo vemos en los concursos donde pájaros de mutaciones melánicas, por ejemplo en factor rojo intenso, como sería este caso, se pide que no se pigmenten desde nido para que quede en esa parte de las alas libre y donde en esas alas se pueda apreciar perfectamente las características de la mutación, se aprecien mucho más fácil. Y sin embargo, vemos otros colegios de jueces, otras agrupaciones donde consideran que es adecuado que el pájaro se pueda llevar tanto sin pigmentar como pigmentado. ¿Cuál sería el debate? El debate no es que uno te guste más que otro, porque al fin de cuentas esto es para gusto de criadores. Sin embargo, el debate es que si exigimos este tipo de norma, como por ejemplo que digo que se está aplicando aquí, de un pájaro que tenga las alas pigmentadas para que se aprecie perfectamente la mutación que se trata. Aquí está claro bastante bien que es un canario a la gris, es un canario bastante icónico, criadores más novatos también tienen facilidad para identificarlo, pero hay otras mutaciones donde desde luego el hecho de tener las alas despigmentadas puede facilitar que podamos identificarla más correctamente. Pero el riesgo también es que provoque que desincentivemos la cría de determinados pájaros por la dificultad que ello conlleva. Cualquier criador que, por ejemplo, trabaje el canario rojo intenso en alas blancas,
que está el rojo intenso con las alas pigmentadas muy clásico y el rojo intenso con alas blancas, se habrá dado cuenta o se habrá percatado perfectamente de que tienen a lo largo del año muchos pájaros de descarte. Que si el típico canario, por ejemplo, que le han picado de nido y remuda, que si el típico que por las altas temperaturas o por lo que sea, las remeras en vez de mudarlas al segundo año las ha mudado al primero, con lo cual les salen pigmentadas y luego al arrancarlas no desarrollan como tienen que desarrollar. En fin, hay muchas situaciones donde los cuales la cola y las alas se pueden estropear, y si en otras razas podemos medianamente salvarlo, pues en determinadas razas como pueden ser los alas blancas, desde luego que es muy indicativo de que el pájaro no es apto para concurso. Con lo cual hay determinadas variedades de canarios donde tenemos una gran cantidad de descarte de cara a la competición. Por ejemplo, si enfocamos esto a estos canarios que hemos visto, a los alas grises o a otro tipo de mutaciones, digamos, poco criadas, donde exijamos esto, pues también podemos provocar el riesgo de que se desincentive la cría y desincentivamos el hecho de que surjan nuevos aficionados que pretendan trabajar esta raza, con lo cual indirectamente podemos provocar que la mutación tarde más o tarde más años en desarrollarse, incluso acabe pasando el interés de los criadores y dejen de criarla. Que evidentemente en nuestras latitudes tenemos muchísima cantidad de aficionados y siempre habrá aficionados que se dediquen a determinadas variedades, pero sobre todo en variedades con pocos criadores, yo pienso que lo más conveniente siempre es intentar facilitar lo máximo posible que puedan seguir manteniendo la afición por ese tipo de pájaros, y eso también implica muchas veces dar esa facilidad de cara a los concursos, que no es darle facilidades de facilitarles el premio, sino simplemente que tengan menos obligación de descartar pájaros y que, por ejemplo, no solo vemos compitiendo a esos niveles un criadero que tenga mucha cantidad de pichones, sino criaderos que críen con pocas parejas, que se puedan atrever y puedan llegar a participar en concursos a mostrar lo que tienen. Bueno, hemos visto, como veis, distintas variedades dentro de los canarios de color, pero desde luego es muy interesante ver la variedad que nos podemos encontrar, y sobre todo pájaros efímeros que genéticamente no los encontramos, pájaros que, por ejemplo, les podemos incorporar una mutación, un nuevo color, lo cual es muy entretenido de cara a la cría, o pájaros que, por ejemplo, según tengan una coloración o serán otra, pues pueden desincentivar la cría o la afición por parte de los criadores. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo.